Bueno, y tenemos que hablar de pobreza porque hoy la ministra Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, ha presentado un informe en el que pretende hacernos ver, hacernos creer a todos los españoles que estamos en quizá la mejor de las situaciones posibles, en un país en el que no solo la riqueza es la norma, sino que la pobreza está en retroceso. Y uno dice, pero vamos a ver, si hemos estado publicando hace menos de un mes el informe de miseria del Instituto Juan de Mariana, si resulta que los informes de Eurostat y de la OCDE sitúan a España como uno de los países desarrollados donde hay más personas en riesgo de pobreza o exclusión social, si somos uno de los países donde los niños, la pobreza infantil tiene una peor situación. ¿Cómo es posible que, si esta es la realidad, ahora resulta que el gobierno nos intente convencer mediante un informe espectacular de una organización sin ánimo de lucro diciendo que España es el país donde más retrocede la pobreza de toda la Unión Europea? Vamos a repasar algunos de las headlines de este informe que nos ha presentado en el día de hoy la señora Elma Saiz. Dice que la acción protectora del gobierno logra reducir en más de la mitad la tasa de pobreza, la menor de los últimos 10 años. Otra de las conclusiones que tiene el informe es que sin la ayuda del Estado, en España la tasa de pobreza se situaría en el 42,6% y no en el 20%. Estaría mejor que se hubiera preguntado el gobierno cómo estaría la tasa de pobreza en España si no nos hubieran subido los impuestos en términos absolutos, el país al que más cuyos ciudadanos han sufrido las mayores subidas de impuestos de toda la Unión Europea, España. Es decir, que gracias a la acción del gobierno la tasa de pobreza, en lugar de ser del 42%, es del 20%. La pregunta sería, señora Elma Saiz, si durante los últimos 5 años, en lugar de acribillarnos a impuestos, esos 115.000 millones de euros de más en impuestos que nos han cobrado durante los últimos 5 años estuvieran en el bolsillo de los ciudadanos y las empresas, a lo mejor esa tasa de pobreza era menor a la del 20%. El tiro en el aire de este informe es que las acciones del gobierno han evitado que 10,8 millones de personas caigan en situación de pobreza. Digo tiro en el aire o tiro al aire porque ¿quién nos dice que son 10,8 y no 10,7? ¿Y por qué la acción del gobierno ha evitado esto? Cuando la acción del gobierno lo que ha producido durante los últimos 5 años ha sido un incremento de los índices de pobreza en España sin precedentes. Entre otras cosas, reduciendo el poder adquisitivo de los españoles en conjunto en su mayor porcentaje de la historia reciente. Y lo que nos quiere decir el gobierno es que no, que está reduciendo la pobreza gracias a la acción de pues todos las ayudas, las paguitas que tiene el gobierno. A ver, más cosas que dice este informe. El ingreso mínimo vital ha tenido efecto donde más se necesitaba desde que se puso en marcha en 2020, reduciendo la pobreza severa entre un 5 y un 20%. El ingreso mínimo vital ha supuesto en los últimos años unos 10.000 millones de euros. Si el supuesto ingreso mínimo vital de 10.000 millones de euros ha supuesto una reducción de la pobreza severa, ¿qué no hubiera sido contar con esos 115.000 millones que nos han quitado antes? Es que estamos en el discurso perverso, es que el gobierno nos ha quitado de más 115.000 millones, no 115.000 millones en total. El exceso de recaudación por las subidas de impuestos ha supuesto 115.000 millones de euros. Y se felicita al gobierno porque gracias a que nos ha dado de esos 115.000, 10.000 millones en el ingreso mínimo vital que hemos evitado la pobreza. Vamos a ver luego, con ayuda de Rubén Folguera, las cifras reales. Las cifras que dibujan la España de verdad, donde nos han metido el gobierno de Sánchez y compañía. Los informes reales, no los que paga el propio gobierno, porque vamos a ver también quién financia ese informe del Ministerio de Derechos Sociales, o el que ha anunciado en este caso el Ministerio de Seguridad Social, la señora Elma Saiz. Pero nos quieren tomar el pelo. Que las cifras están ahí. Que ustedes que nos escuchan, incluso aquellos a los que no les gusta escuchar esto que les digo, saben perfectamente que hoy pueden comprar con el mismo dinero mucho menos de lo que podían comprar con ese dinero hace 5 años. Que cuentan con muchos menos recursos, que les cuesta mucho más llegar a final de mes.
que incluso hay gente que puede trabajar en España, y son muchos, y están todavía en riesgo de pobreza y exclusión social, incluso teniendo trabajo. Cuando entre el paro real o el paro reconocido por parte del Ministerio y el paro no reconocido por parte del Ministerio estamos por encima de los 3,5 millones de parados. Tenemos una tasa de paro insoportable para un país desarrollado por encima del 11%. Y nos quiere decir el gobierno que lo que está haciendo es reduciendo la pobreza en España, si está presumiendo el Ejecutivo de que el ingreso, el salario mínimo interprofesional es el que permite entrar en la clase media en España. Eso sería una vergüenza dicha en cualquier país desarrollado que aspire a tener cotas de desarrollo y de prosperidad para sus ciudadanos. Es que de verdad, uno se acerca a las cifras y dice, pero ¿en qué país vive esta gente? Es más, ¿quién se puede creer las mentiras que nos está contando el gobierno? Bueno, pues para que no quede, ahora enseguida les vamos a contar todos los datos, pero déjenme primero que les demos un buen aperitivo con ayuda de Beatriz García y la portada de Libre Mercado.